Un saludo desde Asunción, Paraguay. Me presento, soy la doctora Norma Copari, docente investigadora en la Universidad Católica de Asunción, Paraguay. Es un gusto poder presentarles mi trabajo en este Congreso Nodos del Conocimiento. La investigación que les presentaré está interesada fundamentalmente en los efectos que dejó la pandemia, el COVID-19, en nuestros estudiantes de los diferentes niveles educativos. De ahí el título del trabajo, aquello que la pandemia nos dejó cuando el COVID nos expulsó de las aulas. Literalmente el COVID hizo que nosotros tuviéramos que abandonar las clases presenciales. Eso sucedió en marzo del 2020, cuando la OMS había declarado la situación de pandemia en el mundo. Paraguay inició una cuarentena muy estricta que durante la primera ola, que sería el año 2020, los resultados se podrían decir que evitaron que mucha gente se enfermara, se contagiara y muriese. No obstante, para el segundo año las medidas se relajaron y desgraciadamente la segunda ola fue verdaderamente devastadora. Tuvimos hasta 1.000 muertes por millón, teniendo en cuenta que somos una población pequeña. Paraguay tiene alrededor de 7.500.000 de habitantes, un índice de pobreza de cerca del 27%, y para entonces las vacunas apenas pasaban el 50% de la cobertura nacional. De verdad, se recibieron muchas críticas a nivel de las políticas públicas que fueron realmente improvisadas, corruptas e inoperantes en muchos casos. Esta investigación pertenece a un área que se llama, es una línea de investigación que vengo trabajando desde el año 2000 con un equipo de investigadores, adolescencia prevenida. Y dentro de adolescencia prevenida decidimos habilitar el capítulo de adolescencia prevenida post-COVID-19 con cobertura a nivel nacional, tratando de evaluar cuál es la situación post-pandemia de nuestros estudiantes del ciclo escolar básico, media y universitaria. Este es un proyecto financiado por CONACYT, concretamente por el Prociencia 2. Se puede decir que la situación de la educación a nivel mundial se halla en crisis ya desde antes de la pandemia, y Paraguay no es la excepción. Actualmente tenemos un proceso de transformación educativa para poder elevar, podríamos decir, los niveles de calidad educativa. También una ley de hambre cero que busca que los chicos que asisten a la escolar más inicial puedan tener los alimentos de cobertura básica en la institución. Tenemos como antecedentes en Paraguay los informes de UNICEF, de UNESCO y del Banco Mundial, que nos hablan de resultados verdaderamente desalentadores en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se puede ver que en los últimos tiempos, de un 57% en el que rondaba lo que podríamos llamar la pobreza de aprendizaje, esta se incrementó en los niveles medios y bajos a un 70%. ¿Eso qué quiere decir? Que niños con 10 años no entienden lo que leen, es decir, no leen y tampoco comprenden un texto sencillo. Em, Otros datos que podemos proveer de la situación de Paraguay, y tal vez la más resaltante de todas, sea que la inversión del Producto Interno Bruto en educación apenas orilla el 4%. Esa es una demanda permanente para poder mejorar los niveles de la educación desde básica hasta el nivel universitario. Esta investigación tiene como enfoque teórico la psicología de la salud, el enfoque riesgo-resiliencia y la psicología positiva. El objetivo, como dije al inicio, es analizar y debatir en un contexto actual con mirada hacia el futuro cuál es la situación que nos dejó la pandemia
en nuestros 3 niveles de educación que han sido explorados a través de este proyecto. La investigación es descriptiva, comparada y correlacional, y los datos que voy a aportar son preliminares. Se aplicó un instrumento que evalúa por áreas de riesgo en adolescentes y adultos, áreas como por ejemplo la emocional, los hábitos, el entorno familiar, el rendimiento escolar, el consumo de sustancias, como también aquellos patrones de comportamiento protector. La recolección fue tanto presencial como online y en todo momento se buscó el consentimiento informado y el anonimato de los participantes. Vamos a ver el cuadro de 3.538 participantes que se pudo obtener a lo largo y ancho de todo el país. El país fue distribuido en zona capital, alrededores, norte, sur, este y oeste. Como ven, los datos inmediatamente se evidencian que la participación femenina es mayoritaria en relación a la masculina, también la participación de los estudiantes a nivel universitario, disminuyendo esa cuota a nivel medio y a nivel de escolar básica. Eso obedece fundamentalmente porque estos niveles iniciales requieren del consentimiento informado de los padres, que en muchos casos no se pudo obtener. Hay paridad en cuanto a la participación de instituciones públicas y privadas. En el momento de la encuesta, un 64% no estaba trabajando versus un casi 36% que sí lo hacía. En cuanto a la distribución, la mayor participación se dio en capital y alrededores, seguido por la zona norte y este del país, y en menor proporción la zona sur, la zona de Chaco paraguayo. ¿Cuáles son los principales resultados que pudimos encontrar? En primer lugar, las dificultades de aprendizaje que orillan un 30%. Esto significa que 3 de cada 10 estudiantes tienen problemas para adaptarse a la educación presencial. Hay que tener en cuenta que estuvimos casi 2, 3 años en una modalidad no presencial. Ese proceso de interrupción evidentemente afectó seriamente los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tenemos también en un 17% problemas de conducta bajo la forma de bullying, conflictos interpersonales y otras conductas disruptivas, mostrando que las habilidades sociales fueron seriamente afectadas por el periodo de aislamiento. También notamos en un 20% la suspensión de los estudios. Esto significa que 2 de cada 10 estudiantes interrumpieron su ciclo escolar o abandonaron las aulas. También notamos una gran incapacidad para mantener el ritmo académico en un 23%, es decir, la exigencia del nivel presencial es distinta, obviamente, a la del nivel no presencial, y ahí se pusieron en evidencia las dificultades para terminar tareas, para establecer hábitos de estudio. Tuvimos estudiantes con materias reprobadas o con bajas calificaciones en un 13% y la necesidad de apoyo pedagógico en un 16%. Existen correlaciones significativas que están asociadas con factores como son la salud mental y familiar. Voy a mencionar rápidamente los hábitos y consumo de sustancias están interrelacionados. Esto significa que nuestros estudiantes han tenido dificultades para mantener los hábitos de vida saludable y en muchos casos esto los llevó al consumo de sustancias, que es una manera de afrontamiento negativo. En cuanto al estado emocional, hábitos y convivencia familiar, también encontramos correlaciones, indicándonos que una convivencia familiar con disfunciones, como la tuvo que haber padecido la mayor parte de las familias por motivos económicos y de convivencia en general del aislamiento, afectaron seriamente el estado emocional y los hábitos de los chicos. En cuanto a hábitos y ámbito familiar, vemos entonces la importancia de que en cualquier política pública que se vaya a implementar, tengamos muy en cuenta la necesidad de reforzar la dinámica familiar, la comunicación.
Tenemos importantes diferencias en cuanto al género que también deberán ser tomadas en cuenta en las políticas públicas. Se ha visto que las niñas están mucho más afectadas a nivel emocional, a nivel familiar y social en comparación con los varones. Eh, Vimos también problemas académicos que están relacionados con factores emocionales, como son en cuanto a la ponderación del peso. Estuvimos calculando el coeficiente de peso en este caso y nos encontramos con dificultades para retomar las rutinas de tareas diarias. Hay también un sentimiento de desánimo hacia el futuro y el reporte de muchos conflictos familiares. En cuanto a los pesos que estaba mencionando, el menor impacto se halló en la relación del aspecto emocional y familiar. El segundo impacto, que es de carácter moderado y ya que se menciona ahí la necesidad de apoyo social, fue el clúster 1 y en el clúster 2 encontramos impacto emocional y familiar. Estos dos últimos reflejan necesariamente una necesidad de apoyo a nivel de programas específicos. En conclusión, se evidencia que los estudiantes de todas las áreas educativas presentan problemas en su salud integral. Esto ha afectado seriamente los procesos educativos post-pandemia. A nivel emocional, el desgaste se mantuvo presente en las clases presenciales con quejas de desmotivación estudiantil y sentimientos de no ser valorados. Comportamientos de riesgo aumentaron como la depresión, los indicadores de suicidio, el consumo de alcohol, de tabaco y también drogas de prescripción médica que alcanzan alta frecuencia. Los estudiantes resilientes tienen recursos protectores, pero van a requerir de apoyos que obviamente las políticas educativas tendrán que tomar en cuenta como uno de los retos educativos a nivel general. Se destaca la necesidad de fortalecer el apoyo familiar y social, promover intervenciones psicosociales que promuevan sobre todo los factores protectores y políticas públicas con enfoque de género. Muchas gracias.